Libro de Josué, Josué 24. Si usted se puede poner de pie, póngase de pie, si no, ahí sentadito leemos. Vamos a estar meditando del 1 al 15, pero vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Lo tienen? Josué 24. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestro padre, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses extraños. Y yo tomé vuestros padres, Abraham, del otro lado del río, y los traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté sus descendencias, y les di a Isaac. Oramos. Bendito Dios, gracias, Señor. Una vez más, Señor, gracias porque nos permite, Señor, reunirnos en un culto de familias en victoria. Ahora, Señor, le suplico que sea usted usando mi mente y mi corazón, Señor, que sea usted, Señor, usando mis labios para hablar su palabra, que esta noche podamos aprender, Señor, y también, Señor, que ponga corazones receptivos en cada uno de mis hermanos, porque todo se lo pedimos en su bendito nombre. Amén y amén. Se pueden sentar. Cuando Josué ya estaba en sus últimos años de vida, reúne a todo el pueblo. Hermano, es importante, hermano, saber las historias. Esta historia, hermano, está escrita, y si nosotros no la leemos, cualquier persona, como dice el pastor, nos puede venir a decir algo que no está en la Biblia. Y algo que a mí me impactó es una frase que decía un filósofo Jorge Santayana, es un español, y dice esto: mire, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Cuando nosotros, hermanos, no conocemos la historia, nosotros aquí conocemos la historia de nuestro país, una guerra que vivimos por más de 10 años, y por qué se dio. Muchos de nosotros sabemos bien quiénes eran los que estaban involucrados en ese momento, tanto de la guerrilla como tanto del gobierno en ese momento, quienes firmaron los acuerdos de paz, cuáles fueron las causas de la guerra. Y así, hermano, podemos ver que Josué ya en sus últimos años reúne al pueblo. Y por eso dice la palabra del Señor allí, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Yo, hermano, del 1 al 15 les he dividido en el 1 y el 2. Josué reúne a todas las tribus en Siquén. Del 3 al 13, Josué le recuerda cómo Dios los cuidó de los egipcios hasta la tierra prometida. Y en los últimos dos versículos también tenemos ahí tiempo de tomar decisión. Y el tema de esta meditación esta noche es: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, es importante, hermano, podemos ver acá que dice que Josué reúne a todas las tribus. ¿Para qué, hermano? Para recordarles, hermano, lo que Dios había hecho por ellos y los había llevado hasta acá, hermano. Acordémonos, hermano, que había pasado ya muchos años y habían muchos jóvenes que no sabían la historia. Y por eso yo le comencé diciendo esta frase de este filósofo muy famoso. Dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlas. Hermano, por eso que Josué reúne allí a todas las tribus y les comienza a recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. Es importante, hermano, que en nuestras familias reunamos a nuestros hijos. Yo no sé usted, hermano, cuál día usted ocupa de su iglesia. Puede ser un día domingo, puede ser un día
día martes, como esa familia en Victoria, traer a su familia a reunirse. ¿Cuál es su Siquén? ¿Será un domingo por la tarde que reúne a su familia? Josué, hermano, como líder, hermano, es un líder excelente. Y reúne, hermano, al pueblo en Siquén. Y dice ahí la palabra del Señor, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y les se presentaron delante de ¿quién, hermano? Delante de Dios. Nosotros, hermano, como familias, hermanos, tenemos que reunir a nuestros hijos y hablarles de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, sí, desde el momento, hermano, de que es concebido un hijo hasta el momento que nace, hermano, es un milagro. Muchas cosas pueden haber pasado. Y ahí es donde nosotros tenemos que reunir a nuestros hijos, hermano, y decirle, mira, hijo, Dios te permitió que vinieras a este hogar. Josué, hermano, reúne al pueblo. Y dice allí, mire, en el 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Nosotros, hermanos, como padres, como líderes de familia, tenemos que reunir a nuestros hijos y enseñarles, hermano, los valores. El domingo estuvimos hablando de los valores del reino, el amor, hermano. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mira, hijo, usted en la escuela tiene que comportarse como un cristiano. Usted en su trabajo tiene que comportarse como un cristiano, los que ya tenemos hijos que ya son mayores de edad. Nosotros, hermanos, somos los responsables de reunir a nuestras familias y hablarles del Señor. Yo sé que aquí en la escuela bíblica les enseñan palabras, yo sé que les enseñan, pero los primeros, ¿quiénes tenemos que ser? Nosotros, los padres. Decirle a su nietecito, vení para acá, ya creciste, ya tenés tus añitos, tenés que leer la palabra del Señor. ¿Qué aprendiste en la escuela bíblica? Reunir a sus hijos, reunir a sus nietos. Hermano, es necesario, hermano, que nosotros como líderes, como padres, reunamos a nuestros hijos. Y dice la palabra del Señor, reunió Josué a todas las tribus de Israel. Ahí póngale. Reunió José a su esposa, a sus hijos y a sus nietos. Y nosotros, hermanos, tenemos que hablarles de los valores del reino a nuestros hijos. Y uno, hermano, de los valores del reino, hermano, es la justicia en nuestros hogares. La paz, hermano, tiene que reinar la paz en nuestros hogares. Yo me imagino, hermano, Josué allí, hermano, delante de todas las tribus y diciéndoles, miren, nosotros tenemos que ser unidos. ¿O no es cierto, hermano, que a veces en nuestra misma familia hay desunión? Un hijo dice, lo que hay en la refri yo lo traigo, ese es para mí. El otro dice, lo que yo tengo ahí, ese es mío, no me lo vayan a tocar porque es mío. Es necesario, hermano, que nosotros unamos a nuestra familia, que la reunamos y les digamos, les enseñemos los valores del reino. Y dice la palabra del Señor, y dijo José a todo el pueblo, así dice Jehová. Lo importante, hermano, aquí de esto, hermano, que nosotros, hermano, cada vez que hablemos con nuestros hijos y los reunamos, no tenemos que decir, yo digo esto. Josué, hermano, reúne al pueblo y mire lo que dice en el 2. Así dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Lo primero, hermano, que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es, mira, hijo, Dios no quiere que andes así. Hija, Dios no quiere que te vistas así. Todo eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿quiénes vamos a hacer? Nosotros, los padres, los abuelos. Porque a veces nuestros hijos no les enseñan. Así que tenemos que nosotros allí, aunque nos digan que somos metidos, pero tenemos que ver eso también, hermano. O sea, nosotros, hermano, acuérdense que la familia está compuesta por el padre y los hijos, pero también después los hijos tienen familia también y es parte de nuestra familia también. Entonces nosotros tenemos que ser responsables, hermano, como líderes de familia.
Imagínese Josué, hermano. Él reúne a todas las tribus. Y él, hermano, ahí habían familiares de él, quizás primos, tíos, sobrinos, de todo habían ahí. Pero reúne a todos ahí. Y le dice y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestro padre habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y sirvieron a dioses extraños. Hermano, nosotros tenemos que saber, hermano, qué hacen nuestros hijos. Hermano, si hoy con las redes sociales, a ver si sabemos qué están haciendo nuestros hijos. Pero es necesario, hermano, que nosotros les digamos: ven, hijo, eso que está, porque nosotros, hermano, tenemos que tener ese ojo y ese oído puesto, hermano. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? Porque los hijos a veces pueden cerrar el cuarto y usted no sabe lo que está haciendo ese hijo. Usted no sabe lo que está haciendo. Pero usted tiene que decirle: mira, la puerta no quiero que la cerres, quiero saber qué es lo que estás haciendo. Porque si no, hermano, usted va a tener en su casa una persona, hermano, que ni sabe lo que está haciendo. Por eso es necesario, hermano, enseñarle los valores del reino a nuestros hijos. El respeto al Señor. Enseñarle que solamente hay un Dios. El Dios que dio la vida por cada uno de nosotros. Y no que allá en la escuela le van a decir: mira, porque hermano, acuérdate que nuestros hijos van a la escuela y en la escuela hay diferentes corrientes que adora, unos que van a una iglesia, otros van a otra iglesia. Y si imagínese, hermano, que su hijo al rato llegue y dice: mamá, fíjese que vamos a ir y con mucho respeto para mis hermanos católicos, vamos a ir hoy para el 12 de noviembre, ¿verdad? De 12 de diciembre. Hermano, o sea, ¿qué le diría a usted? Y me vestís a mí del señor que vio a la Virgen ahí, ¿verdad? Hermano, imagínese que llegue su hijo con ese deseo que usted lo lleve allá. ¿Qué le va a decir usted? Hermano, o sea, mira, hermano, en las escuelas, en los colegios, hay muchas fuentes de hijos hijos que no son hijos de personas cristianas como nosotros. Ellos nos dicen separados a nosotros. Pero nosotros, hermanos, sabemos, hermanos, que hay un solo Dios. Y allí le dicen, mire lo que le dice ahí: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿O no se va a extrañar usted cuando llegue su hijo y le diga: mira, mamá, quiero que me dieron este corazón, como mi esposa tenía el corazón ahí, y le ponía candelas? Hermana, ¿qué haría usted? Imagínese que, hermano, porque yo no sé usted, pero yo a veces he visto que tienen el corazón no sé cómo le llaman, porque yo no nací en el catolicismo, pero y le ponen ahí una su velita para que esté allí todo, hermano. ¿Qué haría usted? Por eso, hermano, Josué reúne al pueblo y comienza a decirle: esto no es así. Ellos adoraron a otros dioses. Porque acuérdense, hermano, que había pasado mucho tiempo ya. ¿Cuánto tiempo pasaron, hermano? En Egipto. Y habían conocido variedad de dioses. Pero les dice a ellos, Josué les comienza a decir: ellos adoraban a otros dioses. Pero ahora vamos a adorar el único Dios verdadero. Y dice ahí, hermano, quiero que busque una cita bíblica conmigo, Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Vamos a leer del 1 al 7. Dice ahí, mire: esto pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Les comienza diciendo: estos son los mandamientos y estatutos. Imagínense, hermano. Nosotros, hermano, es necesario que reunamos a nuestros hijos una vez a la semana.
Tráigalos a la iglesia, hermano. Hermano, mientras el pastor general era bien cortante y quizás por eso a muchos no les gustaba. Pero, hermano, él decía, mientras vivan en mi casa, y ustedes saben la otra palabra, ¿va? Coman, él les decía comer. Van a hacer lo que ellos digan. Hermano, parece, hermano, que es demasiado fuerte, pero eso ayuda, hermano. A los que pasamos ya de 50 años, no es cierto, hermano, que nosotros nos enseñaron cómo comportarse ante las personas. Pero ahora, todos esos valores se han perdido. Y dice la palabra del Señor allí en el 2, dice, para que teman a Jehová su Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Imagínense, le está diciendo, mis hijos, los hijos de tus hijos, hermano, tres generaciones, hermano. Por eso es necesario, hermano, que nosotros reunamos a nuestros hijos y les digamos, hermano, que no se salgan del camino que es el Señor. Dígale usted, hijo, no puedes, hermano, no te salgas de allí, permanece allí. Y dice en el 3, oye pues Israel, y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué? Y os multiplicaré como te había dicho Jehová, el Dios de tu padre. Imagínense, hermano. Hermanos, mientras, hermanos, nuestros hijos se salgan de la cobertura del Señor, muchas cosas les pueden pasar. Y por eso es necesario, hermano. Por eso aquí en la cita que tenemos, hermanos, dice ahí la palabra del Señor, dice, y reunió José a todas las tribus de Israel en Siquén, y los llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres que habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tared, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Hermanos, nosotros tenemos que ser, hermanos, los que tenemos que reunir a nuestros hijos y decirles las cosas que no tienen que hacer. Hay un salmo, hermano, que nosotros lo conocemos, y lo conocemos de Proverbios 22:6. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino. Y oiga lo que dice, y aun cuando fuere ya mayor, no se apartará de él. O sea, cuando ya tenga sus años, hermano, puede ser que te dé así como el hermano José, que nació en un hogar cristiano, y a los 15 años se va allá a Egipto, a darse solo en la trompeta. Y Dios, hermano, lo vuelve a traer uno. Pero cuando nosotros, hermano, le enseñamos, reunimos a nuestros hijos y le enseñamos la palabra del Señor, ¿se van a apartar algún día o puede ser que no? El pastor Junior muchas veces ha dicho, se había ido para Estados Unidos y allá fue a trabajárselo. Imagínense, hermano, pudiendo estar bien aquí en su casa. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reunir a nuestras familias. Y por eso le decía, ¿cuál es su Siquén? ¿Será esa sala donde usted se reúne con sus hijos? ¿Será el día martes que trae su familia? ¿O será un día, hermano, yo sé, hermano, que ir a la playa no es malo? Lleva a sus hijos a la playa y ya lleve la Biblia y comience a hablarles de la palabra del Señor antes de que vayan a disfrutar. Hermano, es necesario, hermano. Y como le dije, del 3 al 13 es Josué reúne y le recuerda cómo Dios lo cuidó desde Egipto hasta la tierra prometida. Dice la palabra del Señor allí en el 3, dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Quién fue allá, hermano? A Egipto, Moisés.
Aquí, hermano, comienza Josué a decirles, hermano, todo lo que Dios había hecho. ¿Cuánto tiempo pasaron allá esclavos? Más de 400 años en Egipto. Y les dice, Dios los ha traído por todo el camino. Y dice en el 4, a Isaac di a Jacob, a Esaú, y Esaú el di al monte del Sir, para que lo poseyere, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y oiga lo que dice el 5, y yo envié a Moisés y Aarón. Aquí me quiero detener un poquito. Y por eso le decía esta frase que he escrito, que dice, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Cuando nosotros, hermanos, no le enseñamos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho a partir de que están en el vientre de su madre, de la mamá, hasta la edad que tienen, hermano, ellos, hermano, no valoran, hermano. Josué, hermano, sabía, hermano, que aquí había muchos jóvenes. Y él tenía que decirle, hermano, cómo Dios los sacó de que estaban allá esclavos. Dios los sacó con mano poderosa. Imagínense, hermano, dice la palabra del Señor, que ya iban a cruzar el río y el ejército de Faraón venía detrás de ellos. Pero Dios, hermano, los libró. En el desierto, hermano, les dio comida. En el desierto, hermano, Él los cuidó de la noche frío terrible, y también por el día los cuidó de ese calor tremendo. Y por eso dice la palabra del Señor, y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios persiguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Imagínense, hermano, viene todo el ejército de los egipcios detrás del pueblo, y no era un poquito, hermano, eran más de 1 millón. Y hermanos, venían, hermano, y enfrente el mar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Dile al pueblo que marche. Eso usted lo puede ver allí en Éxodo, el 16, ahí lo puede ver. Si más tardecita lo puede leer, vaya a leerlo. Hermano, es necesario, hermano, que nosotros, hermano, como padres, como líderes de nuestro hogar, le recordemos a nuestros hijos las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Es necesario, hermano, que usted le diga, mira, hijo, esta semana Dios nos ha proveído para el alimento. Esta semana Dios nos ha proveído dinerito para que vayamos al campero. Hermano, todo eso tenemos que decirle a nuestros hijos. Esta semana, mira, hijo, veo que los zapatos ya no están bien, te voy a ir a comprar un par de zapatos. Hermano, todo eso tenemos que decirle a nuestros hijos. Las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Y si no podemos, también dígale, hijo, no puedo, pero el otro 15 vamos a poder, te lo vamos a comprar. Todo eso, hermano, tenemos que decirle a nuestros hijos. Y dice en el 7, y cuando ellos clamaban a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos días en el desierto. ¿Cuántos días? Más de 40 años. Imagínense, hermano. Pero en ese tiempo, hermano, Dios los cuidó, Dios los guardó. Porque, hermanos, Josué, hermano, le estaba diciendo allí todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero aquí ya era nuestro Señor, le está recordando, le está diciendo por medio de Josué. Le está diciendo, miren todo lo que yo he hecho por ustedes. Ahora nosotros, hermanos, a reunir nuestra familia, tenemos que decirle, hijos, no se aparten del camino del Señor. Y a veces veo que a mi hijo Michael, mi hijo Richard, a veces por su trabajo no vienen, y les digo,
Le digo a mi esposa, mira, decirle que vayamos a la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Si hermano, si el Señor aquí no, hermano, yo me alegro, hermano, y me gozo en el Señor. Ya prácticamente estamos aquí 3 generaciones, hermano. Comenzamos ahí abajo, comencé sirviendo yo, mi esposa, luego Michael, luego Richard, sus esposas, y ahora creo que ya Bexabé, ¿verdad, pastor? Ya va a comenzar a servir también. Imagínense, hermano. Pero ¿cómo se ha hecho esto, hermano? Diciéndole a nuestros hijos, sírvanle al Señor, sírvanle al Señor. Yo sé, hermano, que hay momentos que pues sí, hermano, si venimos cansados. Un día de esto me encuentro por ahí a Isaac, me dice, hermano, va para la iglesia. Mira, le digo, ahorita voy sudado, pero solo llego a la iglesia y rapidito para la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, sírvanle al Señor, sírvanle al Señor. Y dice allí en el 11, pasasteis el Jordán y veniste a Jericó, y a los moradores de Jericó pelearon en contra de vosotros, y los amorreos, y los fereceos, los cananeos, los heteos, los jereseos, los heveos, y los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Les dice, toda la lucha que recibieron en el desierto, yo la gané por ustedes. ¿Y cuántas batallas hemos ganado, hermanos, sirviéndole al Señor? Hermano, hay muchas situaciones que pasan en nuestras vidas, pero Dios nos ha dado la victoria siempre. Y eso tenemos que decirle a nuestros hijos, no desmaye, hijo, siga adelante. Ya va a pasar ese problema, siga adelante, siga adelante. Porque nosotros, hermanos, somos los líderes de nuestra iglesia, los líderes de nuestra familia. Tenemos que motivar a nuestros hijos a seguir adelante. Y dice en el 13, y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y a las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y de los olivares que no plantasteis, coméis. Imagínense, hermano, le está diciendo, cuando los traje acá, ustedes ni cultivaron y todo se los he dado. Ahora yo le pregunto a usted, y me pregunto yo también, ¿cuánto en nuestra familia no hemos comido, aunque sea una tortillita, la hemos tenido? Porque Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Josué le está diciendo, no se aparten, no se vayan a apartar, porque Josué ya en sus últimos años de vida les recuerda a todo el pueblo que no se aparten del camino del Señor, como hoy lo está recordando a nosotros, como familias. Y como último punto es el que vamos a tocar ahora es tiempo de tomar una decisión. Hermanos, no está el tiempo, hermano, para pasar fuera de la cobertura del Señor. Y mire lo que dice en el 14, y vamos a terminar, dice la palabra del Señor. Ahora pues, imagínense, después de todo el discurso que Josué les ha dado, que comienza en el 23, y usted lo puede leer más tardecito en su casa, dice, ahora pues, temed a Jehová y servir con integridad. Imagínense. Respeten al Señor y sírvanle con integridad. La palabra servir, si usted la puede ver, hay 17 veces solo en el 24. Servir, 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 le está diciendo Josué. Dice, ahora pues temed a Jehová, respeten a Jehová y servir con integridad y en verdad. Oiga, 2 palabras, con integridad y verdad. 2 palabras, hermano, que tenemos, hermano, que tener nosotros en nuestra mente. Y inculcársela a nuestros hijos. Y dice, y en verdad, y quitad de entre vosotros vuestros dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Es una orden que le está diciendo Josué al pueblo. Imagínense, hermano, sírvale al Señor. Y esta noche, hermano, es para nosotros.
Sirvámosle la familia. Dígale a su hijo, serví, hijo. Yo me alegro, hermano José y su hijo, ya están sirviendo ahí en el sonido. Solo falta que su esposa se una al servicio también. Y sabemos, hermano, que cada día se van a ir uniendo más servidores a esta iglesia. Las familias, hermano. Su hija está recibiendo ya clases, va creciendo, dentro de poco ya también ella va a servir allá en escuela bíblica. Así es, hermano. Pero ¿quiénes tenemos que ser nosotros? Nosotros tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos. Y dice la palabra del Señor, y aquí, hermano, puede ver esto, hermano. Y oiga lo que le dice Josué. Léala conmigo, 24:15. ¿Lo tiene ahí? Oiga lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Oiga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una convicción, hermano. Usted dígale, Señor, yo aquí voy a estar. Yo le digo, hermano, mi deseo siempre le digo, Señor, que yo pueda caminar, que yo pueda estar alentado para servirle al Señor. Y que todos le sirvamos, que mi hijo Michael, que mi esposa, que Richard, que todos los hermanos le podamos servir al Señor. Es una bendición, hermano. Yo me gozo a verlos ahí uniformados a ellos sirviéndole al Señor. Y por eso dice la palabra del Señor, y si mal os parece servir, mire, y si mal os parece servir a Jehová, pero ¿cómo va a ser eso, hermano? Si servirle al Señor es lo mejor. O levanten la mano alguien que me diga acá, no, si servirle al Señor es que es lo peor. Nadie, hermano. Si servirle al Señor es lo mejor, hermano. Vamos, acá en esta iglesia yo tengo 13 años de estarle sirviendo sin parar al Señor. Aún en la pandemia le hemos estado sirviendo al Señor. Y por eso dice la palabra del Señor, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis hoy. Y oiga, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cuándo se va a dar eso, hermano? ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando nosotros, hermanos, reunamos a nuestra familia y le recordemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Josué, hermano, lo estaba haciendo acá. Cuando nosotros les digamos, mira hijo, cuando vos naciste, hijo, eras tan pechito como era yo. Hermano, si yo, hermano, aquí estoy de milagro. Si mi mamá, por ahí, pues sabe que siempre le cuentan a uno. Si mi mamá ya había dicho, no, ya no, que me dio una enfermedad terrible a los 6 meses. Y mi mamá ya había tirado la toalla. Pero Dios me levantó y sabía para qué me había apartado. Amén. Y por eso, hermano, cada día tenemos que recordarle eso al Señor. Y por eso, hermano, cada día tenemos que recordarle a nuestros hijos, reunir a nuestros hijos, recordarle las cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y servirle cada día, porque el servirle al Señor es lo mejor que podemos hacer. Amén, hermano. Denle fuerte aplauso al Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, Señor, en nuestra vida, Señor. Esta noche, Señor, oro por cada familia, Señor, acá representadas. Señor, para que sea usted, Señor, cada día, Señor, dando esa palabra. A nosotros los padres, Señor, recordarle a nuestros hijos, Señor, lo bueno que eres tú. Que todo lo que has hecho en nuestras vidas, a nuestros nietos, y si hay bisnietos, decirle lo bueno que ha sido usted con cada uno de nosotros. Señor, no hay palabras como expresar todo lo bueno que ha sido usted. ¿A dónde estuviéramos, Señor, si usted no lo hubiera encontrado? Si usted no lo hubiera tomado en cuenta, Señor, en este servicio. Y gracias, Señor, por eso. Y a mis amigos que están viendo por las redes sociales, para ustedes es el llamado. ¿Quiere tener familias en victoria? Lo primero que tiene que hacer es recibir a Jesucristo en su corazón.
Si usted quiere hacer esta breve oración conmigo, hágala ahí en su casita, a donde esté. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas me lleves a tu presencia. Porque todo se lo pedimos en su bendito nombre. Amén y amén. Regálale un fuerte aplauso, Señor.